Es un cuestionario escrito en el aula. Bueno, hoy vamos a ver los instrumentos financieros derivados. Algo que es bastante complejo de este tema es entenderlo, ¿sí? Y yo siempre les dije que si entendemos el hecho económico, podemos registrar cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la idea es que ustedes entiendan los conceptos que vieron en la teoría y los tratemos de explicar ahora en un caso práctico, en un pequeño caso práctico, ¿sí? Vamos a ir repasando un poco. Ahora, bueno, ahí me adelantaba. ¿Cuál es el objetivo, ¿sí? Cuando ustedes quieren rendir un examen? Por ejemplo, ahora que van a rendir un control de lectura, en realidad un control de estos conocimientos del trabajo práctico que le voy a dar, ¿sí? Y de estas cuestiones teóricas que tienen que tener en cuenta. ¿Cuál es el objetivo cuando uno quiere rendir? ¿Sí? No. Muy bien, Ludmila, ¿sí? La idea nuestra, ¿sí? Como estudiante, ¿sí? El objetivo es aprobar, ¿sí? Pero si nosotros decimos que el objetivo es aprobar, hay un riesgo, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo como estudiante cuando vamos a rendir un parcial? No aprobar, ¿sí? O desaprobar, ¿sí? Es el riesgo que tenemos nosotros como estudiantes, ¿sí? Y ahora viene una pregunta que es importante. ¿Se puede minimizar ese riesgo? ¿Sí? Sería bueno que participen con el micrófono y de paso los voy conociendo. El que quiera participe. Falta Sí, siempre profe. Soledad, que siempre participa. Estudiando, profe. Sí, profe. Una estudiando, ¿sí? ¿Y cuál más podría ser? ¿Hay muchas más o no? Estudiando más. Practicando. ¿Puedo apoyarme en alguien? ¿Algunos vieron que buscan algún profe que dé clases particulares o las clases particulares del centro de estudiantes o de alguna agrupación? ¿Sí? Son algunos instrumentos que ustedes tienen para minimizar ese riesgo. Y bueno, y después está que no tenemos que salir, ¿sí? Y ahí nosotros peleamos, está lo bueno y lo malo. Eso ya depende de nosotros, pero es un instrumento, ¿sí? No salir y quedarnos en casa a estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes van a ver que en toda actividad hay un objetivo, hay un riesgo, pero ese riesgo se puede minimizar a través de distintos instrumentos o distintas acciones, ¿sí? Como me comentaban en este caso. Ahora, hay alguien que se presenta a rendir sin estudiar todo el programa, por ejemplo, quiero rendir un examen y no llego a estudiar todo, ¿sí? ¿Puede haber alguien? ¿Ustedes conocen algún amigo o alguien de la facultad? Un vecino, ¿no? Ustedes, obvio. Sí, profe, sí, sí hay. Sí, profe. Bueno, está esa posibilidad, ¿sí? Y es como que hacen esto, ¿sí? Son esas personas muy arriesgadas, ¿sí? Que no tienen miedo al riesgo de desaprobar, ¿sí? Porque si yo no estudio todo el programa y me inscribo en la materia, hay mucho riesgo de desaprobar, ¿sí? Pero ellos se tiran, ¿sí? Es como una especulación, ¿sí? Es un juego, ¿sí? Esos son los especuladores. Ya van a ver, yo lo que quiero que ustedes entiendan lo que vamos a ver en este tema de instrumento derivado, ¿sí? Primer concepto, hay un objetivo. Segundo concepto, si hay un objetivo, hay un riesgo, ¿sí? El riesgo es que no se cumpla el objetivo, ¿sí?
¿Puedo minimizar el riesgo? Puedo minimizar el riesgo con acciones o instrumentos, ¿sí? ¿Hay gente que es arriesgada? Sí, hay mucha gente que es arriesgada y le gusta jugar con el riesgo, y son los que se pueden llamar especuladores, ¿sí? Sí. Esto, ahora, si nosotros vamos a los negocios, el riesgo. Nosotros siempre decíamos en esas primeras clases de introducción a la contabilidad, decía que el accionista viene, ¿sí? Y aporta recursos a la actividad económica, ¿sí? Al ente para desarrollar una actividad económica. Ahora, ahí está aportando un capital de riesgo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hasta hay muchos autores en la bibliografía de primer año y hablaban esto del capital de riesgo. Y cuando nosotros somos socios de un ente, ¿por qué decimos que aportamos un capital de riesgo? ¿Cuál es el riesgo ahí? Porque yo aporto un capital, ¿con cuál es el objetivo? Que también estaba en los puntos del programa de introducción a la contabilidad. Si ustedes aportan capital a un ente, ¿cuál es su objetivo? Obtener ganancias. Ganancias. Muy bien, era obtener ganancias. ¿Se acuerdan? Hablaba Ostengo en su libro La maximización de las utilidades, ¿sí? Si recordamos. Ahora, ¿y cuál es el riesgo? No ganar y perder el capital. No ganar, ¿sí? No ganar nada, salir empate o perder lo aportado, así como dice, o perder. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso sucede en los negocios ya desde que nosotros aportamos, hacemos el aporte de capital, ya hablamos de un capital de riesgo. Ahora, pero en los negocios empresarial, ¿sí? En toda empresa hay otros riesgos. Acá hay un gráfico, un pequeño gráfico, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en las materias posteriores, ¿sí? Donde tenemos la inversión, el activo, vemos que está clasificado en corriente y no corriente, tenemos la financiación también, que está clasificada en la financiación ajena, que es el pasivo, la financiación propia, que es el patrimonio neto, y ustedes van a ver que el activo, ¿sí? A grandes rasgos, nosotros el objetivo del activo es administrarlo, buscar la mezcla óptima, ¿sí? Y obtener una rentabilidad, ¿sí? Ganar. Y está el riesgo también de perder, ¿sí? Entonces, nosotros también a eso, ¿sí? A ese riesgo, lo podemos ver desde el punto de vista de la financiación, ¿sí? Ustedes saben que la financiación ajena tiene un costo. Ahora, hay un costo financiero ahí incluido. El objetivo es de que ese costo sea el menor costo posible, los intereses sean los menores posibles, ¿sí? Pero está el riesgo de que ese interés sea mayor al esperado, ¿sí? Y después, lo que queda, ustedes saben que la rentabilidad genera el activo. Esto me genera utilidades. Esto me genera un costo. La utilidad neta va a parar al patrimonio neto, ¿sí? Porque puede ser distribuible a los propietarios. Ahora, los propietarios quieren ganar lo máximo posible, ¿sí? Pero está el riesgo de no ganar lo que ellos esperaban, ¿sí? O de perder todo o no ganar nada. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes ven que la actividad de la empresa está plagada de riesgo. Ahora, ¿existen instrumentos para minimizar esos riesgos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay instrumentos? ¿Lo vieron en algún lado algunos instrumentos? Ustedes, la administración de la inversión, ¿sí? La administración de la inversión la están viendo en distintas materias. Y ustedes ven el análisis económico en todas aquellas materias que son introducción a la economía, microeconomía, y ven el análisis administrativo,
porque también ahí ven la administración de los recursos, ¿sí? Que son en las materias de administración, creo que ahora tienen administración 1, administración 2, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí distintos instrumentos. Ahora, en la parte financiera, cuando vayan en materias de años posteriores, lleguen a cuarto año, ¿sí? Hay una materia muy linda que es administración financiera, van a ver instrumentos que tienen que ver o relacionados con el mercado de capital, que son instrumentos más complejos, ¿sí? Esos instrumentos más complejos es lo que tratamos de ver en este trabajo práctico y en esta unidad cuando vemos instrumentos financieros derivados, ¿sí? Los instrumentos financieros derivados, desde un punto de vista, pueden ser considerados como un instrumento para minimizar riesgo, ¿sí? Riesgos empresariales, ¿sí? Y son instrumentos bastante complejos que hay que entenderlo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa es la idea, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, ante situaciones de riesgo, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Tenemos dos caminos. Sabíamos que podemos aceptar el riesgo, ¿sí? Soy arriesgado y lo mismo voy a rendir el parcial por más de que no haya visto todo el programa, ¿sí? O puedo enfrentarlo al riesgo estudiando mucho más, apoyándome en otro compañero, ¿sí? En alguna clase de apoyo. Y ahí vienen dos políticas que pueden haber. Una, compensar el riesgo, y la otra, buscar una cobertura del riesgo. Ustedes saben que todos tenemos un riesgo predestinado ya como seres humanos. ¿Cuál es el mayor riesgo? Porque el objetivo nuestro es vivir, para muchos, ¿sí o no? Y el riesgo es morir. Entonces nosotros podemos tener dos políticas. Lo mejor, ustedes saben que filosóficamente dice todos llegamos al mismo camino. No sabemos ni cuándo vamos a morir, entonces no pasa nada. Es un riesgo que tiene todo ser humano. Y algunos dicen, no, pero ¿qué va a pasar con mi familia, con mis hijos? ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar una cobertura de riesgo. ¿Y qué hacemos todos? ¿Qué contratamos? El seguro de vida. ¿Cómo, Soledad? Un seguro de vida. ¿Entiendes, Soledad? Sí, es un seguro de vida. El seguro de vida es un instrumento para minimizar ese riesgo. Pero, o sea, no es que vos minimizás, o sea, de que te va a morir, seguro. Lo único que vos vas a buscar una cobertura para que en el futuro, ¿sí? Eso quede para tus hijos, por ejemplo, para algún familiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de ese punto de vista, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la actividad de aseguradora, ¿sí? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, si yo tengo un rodado, ¿sí? El objetivo es andar en auto, ¿sí? Que sea cómodo, que me lleve a los lados que yo quiera. ¿Y cuál es el riesgo? De que me lo choquen. De que choquen, ¿sí? O que vos Sí, atropelles a alguien, ¿sí? Ahora, ¿hay una cobertura para ese riesgo? Hay un instrumento para minimizar los daños, porque ahí ya la única forma son acciones preventivas de que ustedes ven de que tener un carnet de conducir, de tener que aprender a manejar, entonces ese carnet de conducir te da idoneidad para poder transitar, ¿sí? Esas son acciones preventivas para minimizar el riesgo de en algún momento chocar y ocasionar un daño. Ahora, hay una cobertura sobre el ese seguro riesgo. del auto. Muy bien, y ahí vienen los seguros, ¿sí? Entonces están las coberturas, es una operación de cobertura, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista financiero, también existen como esos seguros, ¿sí? Y ahí vienen esos instrumentos que les digo que son los instrumentos financieros derivados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a pasar rápido, así vamos a los prácticos. ¿Cuáles pueden ser instrumentos financieros derivados? Y bueno, tenemos un contrato de futuro, que ustedes ya lo vieron
en la clase, tanto en las teorías como en la práctica con Claudia, que ya lo vieron al contrato de futuro, ¿sí? Tenemos los swaps, las opciones, ¿sí? Y hay muchos instrumentos derivados. El instrumento derivado, ¿sí? Es un contrato, esto es según la resolución técnica 18, que tiene básicamente tres características. Su valor, ¿sí? El precio, se forma teniendo en cuenta una variable subyacente. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre le decía a los chicos de quinto año cuando les explicaba el tema, ¿sí? Que ustedes se imaginan que el instrumento derivado es como el espíritu de uno, ¿sí? Porque físicamente hay un activo, ¿sí? Que es el activo subyacente. Ahora, el instrumento derivado depende de ese activo, ¿sí? Ustedes vieron el contrato, creo, de futuro de soja, ¿sí? De un commodity, donde ese contrato de futuro, ¿sí? Era un instrumento derivado. Y la variable subyacente, ¿cuál era? ¿De qué dependía la cotización o el precio de ese la soja. contrato? ¿Ah? De la soja. Del precio de la soja. Muy bien, Claro. exactamente. Esa era la variable subyacente, ¿sí? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un contrato de futuro de dólares, ¿cuál será la variable subyacente? La cotización del dólar. La cotización del dólar, ¿sí? Es importante identificar eso en cada uno de los contratos o estos instrumentos financieros derivados, porque nos sirve mucho, ¿sí? Para que nosotros luego apliquemos lo que son los criterios de medición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero al parecer lo van a entender, ¿sí? Vamos re bien. No se requiere una inversión inicial neta, o la misma puede ser insignificante, ¿sí? Y lo único, la liquidación es una fecha futura. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar firmando hoy el contrato y en el futuro recién se concreta la operación. ¿Estamos de acuerdo? En el futuro pueden haber flujo de fondo y pueden haber operaciones de intercambio de ciertos bienes, ¿sí? Donde alguien va, te da la soja y el otro recibe la soja, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tienen los tipos de contrato. Esto se lo planteo como ejemplo nada más, ¿sí? Para que ustedes lo vean. Después se lo voy a subir. ¿Dónde puedo encontrar estos instrumentos derivados en el mercado? Si ustedes quieren y lo buscan, ¿sí? ¿Dónde lo puedo hacer este contrato? Y bueno, tenemos los derivados bursátiles, ¿sí? Acá en Argentina, que es un mercado institucional, institucionalizado, ¿sí? Por ejemplo, el ROFEX. El ROFEX es un mercado, ¿sí? Donde van a encontrar la cotización, ¿sí? De muchos instrumentos derivados. Ustedes pueden ingresar a la página, ¿sí? Y encuentran la cotización, ¿sí? Real. Va aumentando y disminuyendo su cotización. Van a encontrar opciones, contratos de futuro, ¿sí? En este mercado. Después hay otros tipos de mercado que no están institucionalizados, ¿sí? Que en la bibliografía siempre de financiera se llama mercado OTC, ¿sí? Donde esto yo lo hago a la transacción entre partes privadas, sería, ¿sí? Nosotros podemos firmar un contrato de futuro entre ustedes y yo, ¿sí? Y ahí algunos lo llaman forward, ¿sí? Ya no lo llaman contrato de futuro, es el tratamiento contrato a término. ¿Cuál es la utilidad de este instrumento? ¿Sí? Podemos tener, para algunos puede ser una operación de cobertura. Yo le dije, es un instrumento para minimizar el riesgo, para una persona, ¿sí? Ahí ustedes vieron, habrán visto, creo que lo vieron el lunes con el profe Jaljal, y vieron que era una operación de cobertura donde tenía
básicamente dos elementos. Por un lado, una partida que tenía un riesgo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el instrumento que me permite minimizar ese riesgo. Por ejemplo, si usted de la partida, en cambio esa partida puede ser una transacción, una partida determinada del pasivo, del activo, pueden ser varias partidas. Conceptualmente, ¿sí? Esto lo van a encontrar en la bibliografía que les dijo Daniel, ¿sí? Que él creo que lo sigue a Casinelli, y van a encontrar estos conceptos, ¿sí? Para que sea una operación de cobertura, tiene que cumplir varios requisitos, que está en la norma, en la RT18, entre ellos la eficacia de la cobertura. Nosotros básicamente decimos que una cobertura de riesgo es eficaz cuando me cubra gran parte del riesgo, me minimice gran parte del riesgo. Ese es el concepto de eficacia, ¿sí? Ahora tendríamos que analizar, y bueno, la norma contable te da esos indicios de cómo analizar una cobertura y determinar su eficacia, ¿sí? La partida puede tener distintos riesgos, distintos tipos de riesgo. Hablamos en la administración de los negocios, y hablamos riesgo de los flujos de efectivo, riesgo de los cambios del valor corriente. Hay riesgo también cuando se trata de una inversión neta en una entidad en el extranjero, ¿sí? Que esto lo van a ver más adelante cuando vean conversión de estado contable, creo que lo ven en tercer año, ¿sí? ¿Cómo medir un instrumento derivado como operación de cobertura? Se mide igual que un instrumento derivado en general, ¿sí? Solo que la diferencia de la medición no siempre se va a tratar como un resultado, ¿sí? Ya vamos a ver en la práctica, y yo le voy a decir esto y le voy a comentar que tal resultado, cómo vamos determinando los resultados en la práctica, ¿sí? Y muchas veces eso no va a ser resultado si tenemos en cuenta que es una operación de cobertura. Por otro lado, si hay alguien que me cubre del riesgo, ¿sí? Que se cubre del riesgo, mejor dicho, hay otro que me cubre a mí del riesgo, y el otro especula, ¿sí? Y hay una parte que va a ganar y otra parte que va a perder. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo cuando yo pago un seguro, yo me estoy asegurando frente a una contingencia, ¿sí? Pero la compañía aseguradora, en caso de que ocurra el siniestro, me paga a mí. Entonces pierde la compañía aseguradora. Ella es la que especula. Puede ser que yo pague el seguro toda mi vida y nunca me pase nada, nunca en el seguro del automotor, ¿sí? Nunca pase nada con mi rodado y yo pague toda mi vida. Acá la que ganó es la compañía aseguradora, ¿sí? Entonces acá, lo mismo, cuando hablamos de instrumento derivado, hay alguien que se puede cubrir de un riesgo y hay otro que puede estar especulando, y ese, el que especula, puede ganar o perder, ¿sí? El reconocimiento puede generarse activo o pasivo. Bueno, si el contrato, la norma contable dice surge en derecho, entonces va a surgir un activo. Si surge una obligación, ¿sí? Va a surgir un pasivo. ¿Cuál es la medición inicial? La suma de dinero entregada o recibida, ¿sí? ¿Y cómo es la medición periódica? Si hay un activo originado en instrumento derivado, lo primero que tenemos que saber si ese instrumento derivado cotiza en un mercado, como en el caso de mi trabajo práctico. Si cotiza en un mercado. Si cotiza, se mide a BNR, ¿sí? Si no cotiza, se mide teniendo en cuenta modelo matemático, y en caso de que no pueda aplicar un modelo matemático, que es un caso muy raro y la misma norma contable lo plantea así, se tiene en cuenta la medición contable anterior, o sea, la medición contable del libro. Los pasivos originados en impuesto derivado, ahí en instrumento derivado, ¿sí? Se miden al costo de cancelación. Si no lo podemos determinar, la medición contable anterior. ¿Cómo se trata la diferencia? ¿Sí? Si una operación, lo primero me tengo que preguntar, ¿es una operación de cobertura? Si es no, como es el caso práctico mío, yo no tomé una operación de cobertura, ¿sí? O sea, vamos a hacer la contabilidad de un especulador, ¿sí? La diferencia siempre se imputa al resultado.
En cambio, si es una operación de cobertura, tenemos que saber qué riesgo cubre, ¿sí?, ese instrumento. Y bueno, si puede ser un cambio en el valor corriente, la norma contable dice principio general va a ir al resultado del ejercicio. Si cubre el riesgo de flujo de efectivo, tenemos que analizar si la cobertura es eficaz o no es eficaz. Si es eficaz, va a ir al patrimonio neto la diferencia, ¿sí?, como resultado diferido. ¿Sí? Y si no es eficaz, al resultado. En el caso de las inversiones netas en el extranjero, ¿sí?, si la cobertura es eficaz, acá se aplican las normas de conversión, y si no es eficaz, va al resultado. ¿Sí? Y bueno, esto es básicamente un pequeño pantallazo, ¿sí?, para que vayamos viendo el práctico. Ahora voy a abrir el trabajo práctico. ¿Alguna duda, chicos? No hay duda. Profe, ¿puede dar un ejemplo de las operaciones de cobertura? En principio general, ¿sí?, nosotros tenemos un instrumento financiero derivado. El instrumento financiero derivado puede ser una operación de cobertura o no, ¿sí? Si ustedes vieron el práctico de la soja y en el práctico ese ustedes analizaban, ¿sí?, si vos vendés soja, ¿sí?, ¿cuál es el riesgo tuyo? ¿Puede haber un riesgo ahí como empresario? Sí, ¿Qué me preguntó Guillermo, no? sí, ¿Cuál puede ser el riesgo tuyo? Si vendes soja como cualquier producto, que cambie el precio de la soja, pero cambie, que aumente, que aumente. vos vendés soja. ¿Cuál es tu riesgo? Si vos vendés un producto, ¿cuál es el riesgo? ¿De que aumente el precio o que baje el precio en el futuro? Que baje el precio. Que baje el precio, ¿sí? Entonces, si vos decís, hay mucho riesgo de que baje el precio de la soja en el futuro, una buena opción tuya, ¿sí?, si vos ves que hoy el precio de la soja está, digamos, $1.000 la tonelada, ¿sí? Y bueno, en el futuro, decir el precio de la soja va a bajar, ¿sí? Porque hay una crisis mundial, la expectativa tuya en el futuro y todas las proyecciones de los economistas dicen que en el futuro va a bajar y va a estar a $800 dentro de 6 meses, cuando vos tengas la soja lista para vender. Vos vas y entra al ROFEX, ¿sí? Y en el ROFEX, el precio a futuro de la soja, dentro de 6 meses, ¿sí?, es de $950. ¿Qué harías vos, Guillermo? La vendo ahora, Y hoy está 1.000. vendo con el precio de 950. Claro, pero viste que ahí, o sea, vos estás, es una operación de cobertura tuya. Vos en el futuro, ahora, pasan los 6 meses y puede ser que el precio de la soja, ¿sí?, sea $1.000, o sea, $800, ¿sí?, o sea, los $950, a cual vos lo vendiste en un hace 6 meses atrás, ¿sí? Entonces vos podés empatar, ganar o perder. ¿Entendés, Guillermo? Sí, Entonces, cualquier instrumento financiero derivado puede ser una operación de cobertura, pero hay que fundamentarla. Y eso vos lo tenés que poner en una nota a los estados contables. ¿Entendés, Guillermo? sí, ahora sí.
Ahora, pueden haber instrumentos, yo les pregunto a ustedes, pueden haber instrumentos financieros, ¿sí?, que no sean derivados y constituyen una operación de cobertura. La misma norma Por contable ejemplo, que dice. de granizo, profe, ¿Cómo? la cobertura por granizo. No. O sea, tiene que ser un instrumento financiero. Pero que no sea derivado. ¿Sí? Lo van a leer, está en la norma. Si pueden hacer alguna operación, que no es un instrumento financiero derivado, pero puede servir como una operación de cobertura, ¿sí? Pero, en principio, todo instrumento financiero derivado, si yo no soy especulador, en realidad sería una operación de cobertura. ¿Estamos de acuerdo? Soledad, ¿puede leer el práctico? Bueno, profe. Ahí va. Tenemos actividad práctica número 5, tema instrumentos derivados. El primer punto tenemos, el 1 de enero del 20, el especulador S.A. compra en el ROFEX un contrato no sé, ese futuro Claro, de no, dólares. es que así se llama el contrato de verdad, viste que todo es de la palabra dólares, y después enero del 21, ¿sí? Ah, bien. Es de verdad el contrato existe no con los precios de esto, pero sí existe. Y dice, a un precio determinado que se liquidará dentro de 3 meses, el 30 de marzo del 20. Cada contrato equivale a $1.000 y el valor del tipo de cambio según el contrato es de 100 pesos. No se abonan gastos de comisiones ni de garantía. ¿Voy con el 2? ¿Sí? Bien, el 2 dice, la forma de liquidación de la operación es en efectivo. Por las diferencias entre el precio spot y el precio pautado para la moneda extranjera en el contrato de futuro. Y el 3 dice, los importes de mercados conocidos para la liquidación de dólares a futuro son las siguientes. El 1 de enero del 20 a 3 meses, 100 pesos. Del 31 de enero del 20 a 2 meses, 90 pesos. El 28 de febrero del 20 a un mes, 110 pesos. Y el 30 de marzo del 20, que sería el spot, a 120 pesos. La tasa de descuento mensual es del 1%. El 30 de marzo del 20 se liquida el contrato a futuro. La operación se realiza a través de la cuenta corriente del Banco Nación. Tareas a realizar. Responda a las siguientes interrogantes. ¿El contrato de futuro sería considerado un instrumento derivado? ¿Estamos hablando de una operación de cobertura? Efectuar las mediciones contables correspondientes según lo establecido en la RT número 18, medición inicial, medición posterior al 31 de enero y al 28 de febrero y al momento de liquidar el contrato de futuro. Efectuar los asientos contables correspondientes. Y ahí termina. Muy bien, Soledad. Vamos. Quiero que lo primero que tienen que hacer ustedes es entender la operación. ¿Sí? Entonces, ustedes se imaginan que estamos el 1 de enero del 20. ¿Sí? Y nos vamos al mercado, al ROFEX. ¿Sí? Y nosotros queremos
vamos a contratar un contrato de futuro. Ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Lo único, nos tenemos que contactar con un agente de bolsa. Acá, para simplificar, nada más le digo que no hay comisión. El agente nos va a cobrar una pequeña comisión y nosotros podemos comprar un contrato, ¿sí? En el ROFEX, todos los contratos están estandarizados, ¿sí? Cada contrato equivale a $1000, ¿sí? Ustedes pueden comprar la cantidad de contratos que quieran. El límite máximo son 5000 contratos, ¿sí? Y ustedes van comprando los contratos, ¿sí? ¿Qué dice acá? Entonces yo compro un contrato, ¿sí? Y dice que este se va a liquidar dentro de los 3 meses. Entonces pasa el mes 1, el mes 2, y en el mes 3 se liquida, ejecuta el contrato, ¿sí? Ustedes saben que en ese momento el contrato se va a ejecutar, ¿sí? No dice cada contrato equivale a $1000, el valor de tipo de cambio según el contrato es de 100 pesos. Entonces hoy nosotros el contrato, si hoy yo quiero, ¿sí? Acá yo tengo los $1000. El contrato se hace por $1000. Y el tipo de cambio es de 100 pesos. O sea que me están vendiendo el contrato en pesos, saldría, esto es lo que quería decir, 100.000 pesos. ¿Sí? Después el enunciado me dice, bueno, no se abonan gastos de comisión ni de garantía, ¿sí? La forma de liquidación del contrato. ¿Se acuerdan que cuando ustedes vieron la clase pasada, la práctica, creo que ustedes liquidaban el contrato, lo hacían de la siguiente manera? O sea, por un lado, le daban la soja, ¿sí? Creo que ustedes eran vendedores, si no me equivoco, ¿sí? Entonces había una parte que daba la soja a la otra parte, la otra recibía, y la otra, a cambio, le daba un precio, ¿sí? Le pagaba un precio a la otra, a la contraparte. Acá dice, la forma de liquidación de la operación es en efectivo, pero por las diferencias entre el precio spot y el precio pautado para la moneda extranjera en el contrato a futuro. Lo que sucede que cuando nosotros estamos dentro del ROFEX, ¿sí? El ROFEX, ¿qué hace? Dice, yo compro un contrato, ¿sí? Esto es verdad, funciona así, lo tenemos que registrar. Yo lo compré, ¿sí? A los $1000, a 100 pesos cada dólar. Y viene en el mes 3, supongamos que está a 200 pesos el dólar. El dólar en la cotización, en el mes 3, cuando se va a liquidar el contrato, está a 200 pesos. Con esa operación, ¿yo gané o perdí? ¿Qué dicen ustedes? Gané. Gané. ¿Cuánto gané, Soledad? Y casi el valor de los $1000 porque se duplicó el precio. Muy bien, ¿sí? Yo gané. En total sería este importe, los 200.000 pesos, ¿sí? Pero, ¿cuánto me paga? Esto es un juego, ¿no? Es un juego porque así lo hace funciona en el ROFEX. Si ustedes compran un contrato, va a ser así. ¿Cuánto te pagará? ¿Cuánto te pagan? ¿Te dan los 200.000 pesos? Porque vos al principio no diste nada, no diste un peso, Soledad. No, me dan la diferencia. Te dan la diferencia, exactamente. Muy bien. Entonces te pagan la diferencia, ¿sí? 200 menos los 100.000 que tenía, y esto me lo depositan en la cuenta bancaria.
¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que registrar esta operación. Y además puede surgir que la fecha de cierre del ejercicio se dé en el mes 2. Entonces acá nosotros tenemos que hacer una medición. ¿Sí? Acá tenemos que hacer la medición contable, la medición periódica. Y por lo tanto tenemos que registrar algo. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer la medición inicial, tenemos que hacer la medición periódica, que acá yo les digo, vamos a practicar y les digo, realicemos la medición posterior al 31 de enero y al 28 de febrero. Pero en el parcial yo le voy a dar una sola fecha. La fecha de cierre el 31 de enero o la fecha de cierre el 28 de febrero. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo para practicar le digo, practiquemos la medición en el mes 1, ¿sí? Y practiquemos la medición en el mes 2. Pero yo en el parcial le voy a decir una sola de la fecha de cierre. En el mes 2 o en el mes 1. ¿Sí? Y después le digo, registremos la liquidación. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea del trabajo práctico. ¿Alguna duda hasta ahí? Y mire, ¿para qué me sirve el dato de la tasa de descuento que es del 1%? ¿Alguien me puede decir? Para evaluarlo al BNR. ¿Por qué para evaluarlo al BNR? Porque sería el precio que vamos a recibir menos el gasto. Acá al parecer no tenemos gasto, ¿sí? Acá Flores, ¿sí? No tenemos gasto. Acá no tenemos gasto, tenemos la cotización directamente, ¿sí? Porque viste que yo les dije a ustedes, no tenemos las comisiones. Entonces no le puedo poner comisiones, si no las coloco en la medición al inicio, no las puedo colocar después en la medición que vamos haciendo posteriormente. ¿Entienden, chicos? Entonces nosotros acá vamos a tener precio de venta, cotización nada más. ¿Podría ser que la tasa de descuento mensual sería para ver el interés que vamos ganando mensualmente? Con nada que ver. Acá, ¿sí? Explícitamente no vamos ganando interés, pero vamos ganando interés de manera implícita, Soledad. ¿Sí o no? Ustedes saben, ¿sí? Lo del valor del dinero a través del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo, ¿se acuerdan? Recordemos superior 1. Vamos a ver acá. Valor del dinero. A ver el tiempo. ¿Sí? Bueno, tenemos el momento 0, la medición 0, al momento 0, el momento 1, el momento 2, el momento 3. Yo lo que tengo, mira. Yo les vendo a uno de ustedes, ¿sí? Un producto y el precio de contado es de 1.000 pesos. La tasa de interés mensual es del 1%. Así la hacemos fácil. ¿Sí? Por eso yo le puse 1% también. ¿Sí? Si yo le presto a uno de ustedes, ¿sí? 1.000 pesos. Si le presto y le doy 3 meses, ¿sí?
de plazo, yo tendría que calcular el interés, los 1000 por, hago potencia, 1,01 a los 3 meses, ¿sí? Vamos a ver por qué. Yo en el futuro le tendría que cobrar 1030 pesos con 30 centavos, ¿sí? Aplicando la fórmula del interés compuesto, ¿sí? Acá estoy aplicando valor inicial por 1 más I a la N. Sabemos que I es 1% y N es 3, porque acá 3 meses, ¿sí? Si yo le presto a 2 meses, ¿sí? Yo tengo que hacer 1000 por potencia, 1 más I a la N, 1,01, punto y coma, elevado a la 2. Me da 1020 con 10. ¿Sí? Si yo le presto a un mes, por potencia 1,01, punto y coma, elevada a la 1, ustedes me tendrían que devolver 1010 pesos. ¿Sí? Así hacemos nosotros el cálculo del interés. ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno. Esos son los cálculos del interés porque acá está el interés natural que cobro porque yo estoy consumiendo. En realidad, estoy dejando de consumir hoy para que ustedes consuman, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes en el futuro me tienen que devolver un precio que es el interés de esa operación financiera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo les digo? Yo en el futuro voy a cobrar 1030 pesos con 30 centavos, ¿sí? Y la tasa de interés es del 1% mensual. Cuando yo le voy a preguntar y le voy a decir a ustedes, ¿sí? Yo tengo que determinar, ¿sí? ¿Cuál es el importe de esos 1030 pesos con 30 centavos? Pero teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero, ¿sí? ¿Cuánto sería hoy? ¿Cómo lo determinarían ustedes? ¿Me entienden la pregunta? Ahora estamos haciendo al revés. ¿Entienden la pregunta? ¿Alguien que me pueda responder? ¿La puede repetir? Si yo te doy como dato, Soledad, Sí. que vos en el futuro vas a cobrar 1030 pesos con 30 centavos. La tasa de interés fue del 1% mensual. Sí. Teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero, ¿sí? ¿Cuál es el valor descontado hoy de ese Los 1000. importe? ¿Cuál es el valor actual de ese importe? Los 1000. 1000 sobre... Sería lo 1000. 1030 sobre 1,01 elevado a la 3, ¿no? Muy bien, exactamente. Hago la operación inversa. ¿Entienden, chicos? Uso el factor de actualización, porque ahora yo le doy como dato los 1030 y le doy la tasa de interés. Y yo le digo, ¿cuánto es el valor actual hoy? ¿Sí? Teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero. Y supongamos que yo no le daba como dato los 1000 acá. ¿Sí? Bueno, acá lo voy a tener que poner. Yo no le daba como dato y yo tengo que llegar a los 1000. Con el dato de los 1030. Entonces yo tengo que hacer más 1030 dividido, ¿sí? Acá voy a hacer potencia, más potencia, y va a ser 1,01, punto y coma, elevada a las 3. ¿Sí? Y si yo divido 1030 dividido 1,03, me da los 1000 pesos. ¿Entienden, chicos?
Entonces ustedes van a ver que acá, cuando tenemos instrumento derivado, ustedes tienen que calcular el valor actual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Duda? Es importante que tengan en cuenta eso. No, profe. Ya entendí, profe. Bueno, para eso sirven las tasas de interés, en este caso. ¿Sí? Vamos a hacer el práctico. Bueno, acá hay un pequeño análisis, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Acá en el trabajo práctico, vamos a la pregunta número 1. Responda a lo siguiente interrogante. ¿El contrato de futuro sería considerando un instrumento derivado? Y acá sí, es un instrumento derivado, es un contrato de futuro. La misma pregunta te dice la respuesta, ¿sí? Ahora, la pregunta un poco más complicada, pero está fácil acá. ¿Estamos hablando de una operación de cobertura? No. No, es un especulador, ¿sí? Es un especulador. Ahora, ese dato es importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando vamos a reconocer esas diferencias de medición contable, yo le dije que si hay una operación de cobertura, podría ir al estado de evolución del patrimonio neto como resultado diferido, ¿sí? Y si no estamos frente a una operación de cobertura, siempre va a ir al resultado del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Como un resultado financiero y por tenencia, ahí iría expuesto este resultado por instrumento financiero derivado, le podríamos dar el nombre a la cuenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces acá le decimos, este es un instrumento financiero derivado porque su valor depende de otra variable, se liquida en el futuro, ¿sí? Y acá la inversión es nula o pequeña y en realidad es nula, ¿sí? La liquidación en el futuro, el 30 de marzo, ¿sí? Su valor depende de otra variable del tipo de cambio. Esa sería la respuesta al punto 1 que tendrían que tener en cuenta. Respecto del puntito 1b, ¿sí? Se trata de un instrumento financiero con fines especulativos y no de una operación de cobertura, ¿sí? Vamos a hacer los cálculos auxiliares. En los cálculos auxiliares, ustedes van a armar un cuadrito, y si quieren me van siguiendo a mano, como ustedes quieran, ¿sí? Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas, ¿sí? Van a hacer 8 columnas y vamos haciendo los cálculos auxiliares. En la primera columnita vamos a poner, ¿sí? O sea, es un papel de trabajo, que yo les digo, que lo podemos tener en cuenta, pueden hacer el de ustedes más corto, más largo, como quieran. Siempre el momento de la medición, ¿sí? Entonces yo tengo el momento inicial, el momento 1, el momento 2 y el momento 3, ¿sí? Porque acá son 3 meses, ¿se acuerdan? Vamos a colocar la fecha. Vamos a tener el 1 de enero del 2020, que es donde nosotros realizamos la operación, ¿sí? Y acá vamos a colocar el precio futuro, ¿sí? De este contrato y el precio pautado o pactado, ¿sí? De este contrato. ¿Cuál es el precio futuro hoy, al 1 de enero del 2020? Según el enunciado, ¿qué dice? El 1 de enero del 2020, especulador compra en el ROFE un contrato, ¿sí? Que se liquidará, y ahí dice el valor de tipo de cambio según el contrato es de 100 pesos, ¿sí?
Y más abajo, en la llamadita número 3, dice, los importes de mercado conocidos para la adquisición de dólares a futuro son las siguientes. Y ahí está el 1 de enero de 2020 también, que es 100 pesos. ¿Sí? O sea, a futuro, el precio es 100 pesos. Este es el estimado a futuro, el que se estima. ¿Cuál es el pautado? Este es de 100 pesos. ¿Sí? Que es la firma que yo hice en el contrato. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Acá pueden haber diferencias. Y vamos a hacer más precio del futuro menos el precio pautado, que en este caso va a ser 0. ¿Sí? Siempre entre el precio pactado al momento de la medición inicial y el precio futuro tienen que ser iguales. ¿Sí? Acá vamos a calcular, ¿sí? Vamos a hacer factor de actualización, que ahora no lo vamos a tener, y acá vamos a calcular un valor descontado. Valor descontado, y este vamos a colocar diferencia, valor descontado, diferencia con valor descontado anterior. Vamos a ver para qué es la columna esta. ¿Sí? Ahora, acá como no tenemos diferencia, no vamos a utilizar factor de actualización, nada. ¿Sí? Nos vamos a registro. En este momento 0. ¿Ustedes dicen que vamos a registrar algo? Según el análisis que hicimos. ¿No habría que registrar la adquisición del contrato? O del, no sé cómo era, ¿Y qué valor le daría Soledad? el valor descontado? Va, no sé. ¿Qué dicen A los ustedes? 100, Vos le daría, pero vos ahora tenés de valor 100 pesos, ¿sí? sí, El futuro. A futuro es 100 pesos. Y el claro, pactado es 100 pesos. claro, ¿Cuánto te va a pagar el banco en el futuro con estos datos? Hasta 100 ahora. pesos. No, ¿cuánto te iba a pagar? Ah, 120 cuando se venza. No, pero teniendo hoy, estamos hoy, ¿no? Hoy yo firmo, o sea, vos estás analizando, estamos analizando el hecho económico hoy. Sí, Contrato futuro, la cotización es 100 pesos, Soledad. ¿Sí? ujú, Y el pactado es 100 pesos. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿El banco te tiene que pagar algo hoy? Ah, no, nada, porque no hay Nada, diferencia. porque no hay diferencia. ¿Entiendes? No hay diferencia hoy. ¿Sí? Ujú. Ahora, tenemos gasto de comisiones, algunas garantías. No, ¿Ah? no hay gastos ni comisiones. No hay gasto de comisión, no hay garantía. Porque si no, podríamos reconocer un activo. Tendríamos que reconocer un activo, Soledad, ¿o no? Claro, ¿Sí? Pero tenemos importes para reconocerlo hoy. ¿Podemos hacer una medición contable confiable? no. No. Con los datos del enunciado, hoy no. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bien. ¿Sí? O sea que no registramos nada en ese momento que Nada. adquirimos el dato. Bien, ¿Sí? Es distinto a lo que veíamos la otra operación, porque este es una liquidación. ¿Sí? Acá se hace la liquidación, una compensación cuando te culmine el contrato. Es distinto claro, al otro práctico que ustedes veían, que yo tenía que dar la soja, el otro recibía la soja y me pagaba un precio. claro, Ahí nacía una obligación en especie, un derecho en especie, una No. obligación monetaria y un derecho monetario. claro. Bien, ¿Entiendes, Soledad? sí, En cambio, acá todavía no tenemos derecho a nada porque no hay diferencia. perfecto. ¿Sí? Sí, sí, ya entendí. Gracias, profe. ¿Todo entendieron, chicos?
por eso lo más complicado acá en derivado es entender el hecho económico. Si uno entiende el hecho económico, puede registrar cualquier cosa. Por eso es que yo quiero que ustedes entiendan el hecho económico. Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Ahí, Guillermo, a ver. Viste que yo les dije a ustedes que acá yo compro el contrato, ¿sí? El precio hoy es de cada dólar 100 pesos, ¿sí? Esa es la cotización, ¿sí? El importe pactado. Ahora, si yo les digo hoy, ¿cuánto es la cotización del futuro? Hoy es 100 pesos, ¿sí? Y yo le dije que estos contratos se liquidan por compensación. Hay una diferencia entre el precio pactado y la cotización que va a tener el contrato futuro, ¿sí? Y a medida que vayan pasando los meses y cuando llegue la liquidación del contrato, ¿sí? Hoy, vos, Guillermo, tenemos que hacer, esto es un activo porque especulador, ¿sí? Quiere ganar dinero, ¿sí? En principio sería un activo, por eso adquiere este tipo de contrato. ¿Qué medición le daría a este contrato, Guillermo? De los 100 al precio de 100 cada dólar. ¿Por qué vos le darías 100 el dólar? 100 pesos cada dólar porque es lo que cotiza hoy. Pero mira, esta es una operación, o sea, vos no estás pagando nada, Guillermo, ¿no? Y esto en la realidad no se paga un informe ínfimo, ¿sí? Es una inversión muy pequeña, ¿sí? Supongamos que vos hacemos un juego hoy, ¿sí? Y vos, ¿sí? ¿Cuánto está el dólar hoy? Está a 180 el blue, ¿sí? Yo te digo, Guillermo, yo te vendo a futuro un blue al 31 de diciembre del 2020, ¿sí? A 200 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me seguís, Guillermo? Sí, sí. Bueno, yo te vendo a 200 pesos. Y vos me decís, bueno, sí, profe. Le compro a futuro a 200 pesos cada dólar. Y son $1000. ¿Sí? Y yo te digo, y bueno, y usted me va a decir, profe, ¿y qué pasa cuando lleguemos al 31 de diciembre? Bueno, si el dólar cotiza a 210, ¿sí? Yo te voy a pagar 10 pesos por cada dólar que hemos hecho la operación, que son los $1000. ¿Sí? En este caso serían 10.000 pesos. Yo te tendría que pagar. ¿Sí o no, Guillermo? Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Vos me va a decir, profe, pero ¿qué pasa si el dólar no es 200, sino es 190? Y yo te voy a decir, Guillermo, vos me vas a tener que pagar 10.000. ¿Entendés, Guillermo? Sí, sí, ahora sí, profe. Bueno, ahora, ¿cómo haría vos para registrar el activo ese tuyo hoy? Porque el precio pactado es 200 y la cotización hoy es 200. ¿Podemos registrar algo? No, porque no hay diferencia. No sabemos, pues, ¿no ves? ¿Entendés? Claro. Ahora, Sí, si vos tuvieras, pagarías garantía, pagaría una comisión, tendríamos que registrar. claro, Está incluido dentro del costo de la operación, pues. Sí, ¿Entendés, Guillermo? sí, sí, ahora ¿Todos sí. entendieron? Esa es la Ya. operación que hacemos, Guillermo. Eso, en vez de que hagamos nosotros entre partes, ¿sí? Nosotros vamos al ROFE, contratamos un agente de bolsa, ¿sí? Y ese agente de bolsa es un intermediario, porque hay personas que compran a futuro y hay otras personas que venden a futuro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Otra duda?
Seguimos. Entonces vamos al momento 1. ¿Cómo seguimos al momento 1? Vamos al cierre. Supongamos que el cierre es el 31 de enero del 2020, yo les digo. Y el precio del futuro es 90, bajó. ¿Sí? El precio pautado siempre va a ser 100. Acá estamos haciendo 100, pero tenemos que hacer por los $1000 más. Acá era 100 por $1000. Y este era 100 por los $1000. ¿Sí? Y acá tenemos más. La cotización del futuro hoy es 90. Estamos perdiendo. ¿Sí? Por $1000. Y el precio pactado a futuro era 100 a 100 por los $1000. ¿Sí? Acá estamos perdiendo. ¿Cuánto estamos perdiendo? 90.000 menos los 100.000 pactados. Estamos perdiendo 10.000 pesos. Pero esos 10.000 pesos están, ¿sí? Yo hoy, ¿sí? Pagaría 10.000 siempre y cuando estaríamos ¿en qué fecha? Chicos. Si estaríamos a la fecha de liquidación. Muy bien, si estaríamos en el mes 3. ¿Cuántos meses faltan para que llegue al mes 3? 2. 2, muy bien. Entonces vamos a hacer factor de actualización, va a ser más potencia. Abrimos paréntesis. El número, ¿sí? ¿Cuál es el 1 más i? ¿Qué sería 1 más i acá? ¿Cuál es i? 1. 1,01. Punto y coma. Lo elevamos ¿a qué potencia? A la 1. A la 2. Porque faltan 2 meses, pues, ¿no me dijiste, Soledad? Ya. Faltan Sí, 2 sí. meses. ¿Sí? Y ahí me da el factor de actualización. Por lo tanto, el valor descontado va a ser 10.000 dividido el factor de actualización y me da 9.802. ¿Le da? Casi 9.803. Acá lo vamos a poner a este nomás y ya vamos a ver para qué. ¿Sí? Ahora tenemos, hoy estaríamos perdiendo. ¿Sí? A ver, Guillermo, si entendiste el trato que hicimos hace rato. ¿Qué registro harías, Guillermo? Nosotros somos especuladores. ¿O al 31 de enero? Claro. Nos sale que estamos perdiendo. Si hoy cerraría así la cotización a 90, perdemos 10.000 pesos. Vos sos un especulador. El especulador, ¿sí? Realizaba una operación de este tipo con instrumento derivado, pero y él no sabe si gana o pierde. ¿Sí o no, Guillermo? Sí. Entonces esas diferencias, ¿cómo las registrará un especulador? ¿La mandará a dónde? ¿A pérdida? Claro, muy bien. La norma contable dice mandar al resultado, en este caso a pérdida. ¿Sí? ¿Y qué acreditaría, Guillermo? ¿Qué acreditarías vos? ¿El contrato? Una cuenta representativa de instrumento financiero derivado. Claro. ¿Sí? Que vos en principio para vos sería un activo.
¿Sí o no, Guillermo? Que no lo habíamos reconocido porque no podíamos asignar una medición contable confiable, no teníamos importe. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, en ese caso tendríamos que registrar, acreditar una cuenta, ¿sí?, representativa, que yo la llamo, por ejemplo, podemos tener resultado, instrumento financiero derivado, ¿sí?, y acreditamos instrumento financiero derivado. Una cuenta de resultado va por el valor descontado. Acá le voy a poner menos. Y este es el asiento que haríamos en el momento 1. ¿Sí? Registramos la pérdida. Viene el momento 2. Y ahora está fácil. ¿Sí? En el momento 2, 28 de febrero del 20. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí la cotización. Es 110 pesos. 110 por los $1.000. Nos da 110.000 pesos. Precio pactado, el mismo, ¿sí?, los 100.000, para todo, siempre el precio pactado va a ser el mismo. Vamos a determinar la diferencia, 110.000 menos 100, ¿sí?, me da ahora 10.000, pero estoy ganando, ¿sí? ¿Cómo determino el factor de actualización? Esto ganaría, pero si estaría en el mes 3, en el momento de la liquidación, ¿sí?, esos 10.000 pesos. Por lo tanto, hoy lo tengo que actualizar, ¿sí?, y el factor de actualización sería más potencia, el número 1,01, punto y coma, a la 1, porque falta un mes. ¿Sí? Y el valor actual sería los 10.000 dividido 1,01. ¿Le da? 9.900,99 centavos. ¿Le da, chicos? Sí, profe. Ahora, ¿alguien se anima? ¿Qué asiento tendría que hacer ahora? Dar vuelta el otro, o sea, tendría que la cuenta que estaba debitada y la acreditada al revés, pero por la diferencia entre la pérdida esa que teníamos antes y la que tenemos ahora. Muy bien, ¿sí? ¿Y por qué importe, Soledad? O sea, ustedes me dicen, Soledad me dice, yo tengo acá, profe, si hacemos el mayor, yo voy a hacer el mayor acá, y vamos a tener la cuenta, resultado, instrumento financiero derivado, y teníamos una pérdida, ¿sí?, que eran los 9.802, que ahora es una ganancia. Ahora, yo para que tenga esta ganancia, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo tendría que hacer, chicos? Habría que serían 98 pesos con 0,3 me da a mí la diferencia. Y hay que dar vuelta las cuentas en el asiento por esos 98 pesos. Pero no, mira, es que vos tenés pérdida y ahora tenés que pasar al resultado positivo, Soledad. Por eso, ¿Por vaya cuánto? Ah, ya. Es que yo pensaba así. Vio que usted tiene resultado por el coso, al coso este, que no me acuerdo ni cómo se llama. Lo tiene por el importe este de los 9.800 Claro, cosos.
Y Yo lo ahora tengo habría que 9.802. vuelta. Y esta Sí. pérdida se tiene que transformar en 9.900 de ganancia. ¿Qué hago con la pérdida? Tengo que compensar la pérdida. Muy bien, a la pérdida la tendría que acreditar ahora, ¿sí o Claro. no? Sí. Claro, Y tendría que acreditar los 9.900. claro. Ay, a ver cuánto da esto. Y esto me va a dar el asiento 19.703. Entonces yo lo pongo a esto en la columnita esta, diferencia con valor descontado anterior, porque hago valor descontado anterior menos 9.900, ¿sí? Que acá, al revés, 9.900 menos 9.800, que era negativo, y me da los 19.703,95, ¿sí? Entonces voy acá y voy a usar lo mismo, nada más que a esta lo voy a acreditar, más 19.703 y debito instrumento financiero derivado por 19.703,95. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Traten de hacer siempre el mayor y así van a entender este cuadrito, ¿sí? Que yo lo resumo acá, sin hacer el mayor. Pero vamos al 30 de marzo del 20. Y este es el precio futuro. Y reganamos, porque sale 120 la cotización, más 120 por los $1.000, son 120.000 pesos. El precio pactado es 100.000. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Y esto es lo que realmente ganamos. 120 menos 100.000, ganamos 20.000. Factor de actualización, ¿cuánto va a ser? 1. 1. Muy bien, igual tendríamos que hacer 1,01 elevado a la 0, es 1. ¿Sí o no? Porque no falta nada, ya estamos en el mes 3. ¿Sí? Entonces, valor descontado, 20.000 dividido 1, nos da 20.000. ¿Sí? Y si hacemos la diferencia con el importe anterior, tenemos que registrar una ganancia. Ya habíamos registrado 19.703. Si yo ahora registro 296, esto me tiene que dar suma, me tiene que dar los 20.000. ¿Sí? Por lo tanto, registramos una ganancia en el momento 3, de nuevo, acreditamos resultado impuesto financiero, instrumento financiero derivado, más por 296, y debitamos instrumentos financieros derivados. ¿Y qué más pasa en el mes 3? Nos depositan la plata en la cuenta. Muy bien. ¿Cuánto nos depositan, Soledad? 20. Nación, cuenta corriente. ¿Y cuánto nos depositan? 20.000. Muy bien. Los 20.000 pesos que ganamos. ¿Sí? ¿Y qué acredito? Que ya no tenemos. El IFD. Muy bien. Instrumentos financieros derivados. Ya no lo tenemos y por lo tanto lo acreditamos. Por 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Duda? El práctico es muy fácil, solo que entender la operación es complicado. No hay nada de duda. A mí me quedó dudoso el saldo ese de los 200 y pico que después acreditamos de resultado, porque
que yo sé que los 19.000 más eso me daba los 20, pero esos 19 no estaba absorbiendo los 9 anteriores. O sea, siento como que me falta para llegar al resultado de los No, 20. pero el resultado, ¿por qué? Porque yo tenía esto hasta acá, Sí, ¿sí? Yo había debitado la pérdida, acreditado, perdón, la pérdida para llegar a la ganancia, ¿sí? La habíamos acreditado por los 9.802,96 más los 9.999 nos daba 19.703,95. ¿Sí, Soledad? sí, profe. Ahora, yo gané en realidad 20.000. Entonces el resultado final es 20.000. Y yo ya tenía registrado 19.703,95. Para llegar a ese importe, lo único que me queda es acreditar 296 pesos con 5 centavos. No sé cuál es tu duda ahí, Soledad. No, no importa, después capaz que me doy cuenta. Pero es como que no sé por qué registramos los 19.000, digamos. No, no importa, yo ya me voy a entender, no se haga problema, y si me sigue quedando la duda, le vuelvo a preguntar. Pero, a ver, no, pero por ahí debe ser la de otro compañero. Pero dime, trata de explicar. Profe, a mí me pasa lo mismo, A que ver, si ¿cómo es, seguimos la Melissa? suma en el mayor, para mí es como que se cancelarían los 9.802,96, por eso también no entiendo cómo llegamos a los 19.000. ¿Cómo, Melissa? Que si siguiendo la suma en el mayor, para mí los 9.802 se cancelarían. Pero ese es por un mes. Vos Claro, que estás haciendo por los 2 meses. claro. Claro, Esto, profe, yo entiendo que la ganancia se va acumulando, puede ser, de Claro. los dos periodos Sí. juntos. es que estamos haciendo el mayor, este es el mayor, los 19.703 en el mes 2. Este es el saldo en el mes 2. O sea, vos Saldo, dale que vos en el mes 1, si bien habías puesto la pérdida, ahora como el dólar está a 110, vos tenés que poner los 9.900 para enero y los 9.900 para febrero. Entonces estás registrando la diferencia, por eso llega a los 19.703. y este es el saldo en el mes 3. ¿Sí? Ahora sí entendí, gracias. Profe, ¿podría Sí. mostrar la registración del cobro? Banco, ¿sí? Y acreditamos el instrumento financiero derivado. Porque acá cobramos los 20.000. ¿Qué pasa si yo en el parcial hago lo revés? Pierdo. Supongamos que termina y la cotización es 90.000. ¿Sí? Tengo que pagar con mi cuenta. Me van a debitar de la cuenta la plata. Te van a acreditar. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros el asiento sería instrumento financiero derivado a banco. Muy bien, Soledad. ¿Sí? Profe, a ver, para ver si entendí lo de hace rato que le preguntaba, es como que la pérdida esa, al hacerse el cambio de la cotización del dólar, es como que se transforma en ganancia. ¿Así es? Claro, Ah, claro. perfecto. Además que, Soledad, ojo, Ujú. yo en el parcial, yo acá hice el supuesto de que, porque ese asiento lo tenemos que hacer cuando cierren ejercicio solamente. Claro. Y yo le dije, hacemos el supuesto de que la medición posterior la hacemos el 31 de diciembre y el 28 de febrero. Yo en el parcial le puedo decir, el cierre del ejercicio económico es el 28 de febrero. Claro, y solo hago el 28 de febrero, y si no tengo cierre en medio, no tengo que hacer esa medición. Solo No. hago al No. Se lo hace cuando lo firma el contrato y después cuando se liquida el contrato. Perfecto. Porque nosotros sabemos los 3 momentos de medición. Al inicio, cuando el bien se va de la empresa, ¿sí? Y al cierre del ejercicio. Salvo actividad agropecuaria en el punto de la cosecha, que son 4.
Ujú. ¿Sí, chicos? Profe, ¿podría mostrar el de los momentos? El de momento 1, 2 y 3. No la registración, sino el cálculo. Acá está. Profe, esos 20.000 quedan como saldo. No, son los que vos cobras, pues. Ya Bueno, ganamos ahí. la registración contable también así la puedes cerrar al entendimiento. ¿Cómo? Que Claro, mostré quiero los movimientos, cómo has ido registrando. Ahí está. ¿Sí? ¿Duda? Bueno, ahora yo voy a hacer las preguntas. ¿Vamos al aula? Adriana, ¿y para el control de lectura van a aprender cámara el lunes? Sí. Decir que ahora ya vayan practicando de prenderla también para corroborar a ver si les anda bien la cámara, todo. Bueno, esto no es para nota, chicos, ¿no? Nada más que validan su asistencia. Pero traten de responder según lo que van aprendiendo, ¿sí? Lo que vieron en esta clase y lo que vieron en las clases anteriores con los profes, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué acreditamos IFD por 20.000? Y porque era lo que teníamos nosotros registrado, es la contrapartida siempre del ingreso, de fondo. Claro, sí, pero por ejemplo, si vemos IFD, lo tenemos debitado por 20.000 y una vez acreditado por 9.800. O sea que la diferencia, ahora ahí le digo la diferencia. Ahí si hace el mayor, ¿sí? Claro, el mayor me refiero. Claro, siempre tienen que hacer el mayor ustedes, ¿sí? Si hacemos el mayor, vamos a hacer de instrumento financiero, que esta puede ser una cuenta del activo o cuenta del pasivo, ¿sí? Acá yo estoy invirtiendo, ¿sí? Sería una cuenta del activo en principio, ¿sí? Entonces yo, instrumento financiero derivado, primero la acredité. Mira. La acredité por los 9.802. ¿Estamos de acuerdo, Guillermo? No, soy Gamaliel. ¿Ah? Gamaliel soy. Ah, bueno, perdón. Mira, No hay yo problema. primero la acredité, ¿sí? Sí, Luego la debité por 19.703, ¿sí? Y luego, en realidad, este quedó de saldo. es que creo que en los 9.802 es doble el asiento. Se Para mí, hace doble para cancelar el de 9.802 y se hace nuevamente para llegar a los 19.704. Claro, ¿por qué? para mí tenés que revertir el primero, claro, porque en febrero ya los 9.802 no se perdieron. Entonces hacer Claro, el asiento y después hacer 1 por 9.999 más 9.999 que es de cada mes, me parece. sí, Exactamente. Porque acá vos tenías los 9.800 y supuestamente también tenías de los 10.000, entonces te quedaban los 9.900. Y ahí teníamos los 10.000. ¿Sí? falta hacer 9.802,96 una vez más. Claro. ¿Sí? Y acá nosotros teníamos los 20.
Ahora, ya sé por qué viene la duda de ustedes. Nosotros teníamos los 9.802. Si yo a esto lo... Pero ahí no llegás a los 20 tampoco, ¿no? Claro, el tema es que no llega a los 20 y después se lo Siempre acredita. no a 20. Claro, esta es la duda de ellos, ¿sí? Acá tendríamos que haber nosotros evitado por los 19.000, ¿sí? O sea, teníamos que haber evitado por 29.506. Esa era la duda de ustedes. Tienen razón. ¿Entendés, Adriana? ¿Cuáles son los 29.000, perdón? Lo hagamos bien clarito, lo hagamos separadito, ¿ves? Así no nos confundamos, ¿sí? Yo tenía los 9.800, que era la pérdida, ¿sí? Ahora esto se va a transformar en ganancia, entonces yo la debito, la Hago la acredito, cuenta de asiento. acredito, Voy ¿sí? a acreditar, sí. Revertir el asiento para volver a hacer ese momento. Claro. Y después hago IFD, ¿sí? Y acá ya son más, el resultado se acredita, ¿sí? Lo acreditamos y lo acreditamos por los 19.703. Perdón, por los 9.900. Porque yo ahí gané, hasta ahí gané 10.000. ¿Entienden, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y ahora viene la duda acá. En el momento 3, ¿sí? Yo ya gano 20.000, dicen los chicos, y tienen razón, ¿sí? En el momento 3 yo gano 20.000 y yo tenía registrado 9.900, porque esta se fue con esta. Claro. ¿Sí? ¿Entendés? Entonces ahora yo tengo que acreditar más los 20.000 menos los 9.900. Y ahí llego a 10.999. ¿Sí? Y ahí sí, hago banco 20.000 a 20.000. ¿Tenían razón? Eso era lo que no entendía vos, Soledad, tampoco, ¿no? Claro, no me cerraba bajo ningún punto de vista. Yo era, ¿qué? Pero bueno, hay veces igual Tienes tampoco. razón, pero uno... Profe, ¿Sí? creo que la diferencia con el valor descontado anterior Para mí la diferencia con el se valor hace de ahí, claro, 99,01 para que siguieran los se hace 20. se hace 20.000 con 900, con 9.900, no con 19.000. Claro, totalmente, claro. Esto era esto con esto. Claro. Sí, ya hicieron. Y ahí queda. ¿Sí? Después tendríamos que modificar esto, pero cuando vamos haciendo los mayores vos te das cuenta, ¿sí? Saldo al mes 1, era Escucha, negativo. puesto en el momento 3 no le has sumado el debe que tenés de 9.082. No es ese tu saldo. Es más, el saldo en el momento 2 no es 19.703, es 9.000 nomás. Vos estás sumando el haber y no estás restando el debe. Cuando pones saldo en el mayor, en el mayor que estás haciendo, ¿viste? Claro, acá. En ese mayor, tu saldo no es 19. No, es los acá era el 19 menos. No, acá era el saldo. En el mes No, 2. pero tampoco es el saldo porque tenés que restar el debe. Ten en No, pero cuenta. este tiene que quedar a 9.900. Por eso, y el saldo en el resultado te tiene que quedar 9.900. ¿Viste donde pones saldo en el momento 2? El más abajo, ahí. Eso te está faltando restar el debe. Vos estás sumando todo lo del haber y no estás restando lo del debe. Ah, bueno, vos lo voy a decir, bueno, acá lo puedo restar. Claro. Ahí le tenés que restar menos o tenés razón, menos del debe. 9.800. ¿Sí? ¿Entendés? Y ahora le sumás los 10.000. Y ahí da los 10.999 y ahí da los 20.000. Y ahí terminó. ¿Sí? Bien, chicos.
Bueno, ¿duda? Ya no, profe. Vamos entonces a la página. Se van a actividades, en la parte de instrumentos financieros derivados, a actividades, y le sale ahí un cuestionario, instrumento derivado. Hacen clic y van respondiendo a las preguntas. Perdón, profe, ¿en el aula virtual? Sí, en el aula. Profe, ¿es en la parte de instrumentos derivados que nos sale para resolver con un intento? ¿Con fecha de hoy? Sí. ¿Han encontrado o está oculto todavía? Respondiendo. Sí está, profe. Sí, sí está, profe. Ahí Dale. en instrumentos financieros derivados en actividades, le dije. Sí, profe, sí la encontré, solo que tuve que actualizarlo y me salió.